muy, muy bonito y muy interesante. Él hace escultura, bueno, es la verdad que es una pasada. Así que nada, que nos cuente. Yo creo. Hola Sara, ¿qué tal? Yo creo que ya se ha conectado. No sé si puedes. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, la verdad que con muchas ganas de charlar contigo este ratito y a ver qué sacamos en claro de todo esto. No sé si se me oye bien, no sé si me oye duplicado. Sí, porque creo que voy a poner los auriculares. Vale, es que yo me oigo raro. A ver. Hola Maite, hola Isabel. A ver, ¿ahora sí? Mejor. Como si fuera extranjero. Día Harwin. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo pues simplemente empecé a través del arte. O sea, primero tenía como un camino más en cuanto a la escultura y demás, ¿no? Pero siempre tenía esa inquietud y ese propósito de como ya no solamente conocerme a mí mismo, sino también que eso tuviera un impacto positivo en lo que fuese en la gente. Entonces yo quería pues crear esa transformación en la gente. Y a partir de ahí decidí, o sea, también tenía con otras inquietudes y demás, o sea, lo que hice fue al final una mezcolanza, digamos, una unión también con la docencia, que también lo veía una manera de aportar y de transformar lo que sería el mundo, o sea, aportando mi grano de arena, ¿no? Pues entonces, claro, todo esto pues me llevó también a hacer una serie de estudios y demás, bueno, que realicé después de realizar la carrera de Bellas Artes. Estuve haciendo doctorando en Bellas Artes, investigación artística, pero claro, yo lo que hice fue, la investigación trató sobre implementación de filosofías orientales, vamos, lo que en concreto del taoísmo en la educación y enseñanza artística, era también en la creación y demás. Y después, a partir de ahí, para ir, bueno, me fui incluso a China, a un templo y demás, en fin, que todo era muy inmerso en eso. Y a raíz de ahí, pues bueno, para sacarle más punta todavía, digo, bueno, me voy a concretar más en lo que es en la docencia artística, porque claro, yo veía también que por un lado, hace mucha falta ahondar en ese campo y aparte, y que es primordial también para lo que es el crecimiento, ya no solamente el crecimiento personal, sino también de lo que es una nueva generación de personas. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí. El caso que después hice lo que es el máster de profesorado. Y aquí me focalicé más en la filosofía de Bruce Lee, Jeet Kune Do, que, bueno, que hace más como un compendio de muchas filosofías occidentales y orientales también. Y al final, pues, todo eso lo que hice fue demostrar empíricamente en una pequeña investigación, pues, esa aplicación y los beneficios que puede traer. En concreto fue con grupos de adolescentes. En fin, y todo esto me lleva a ahora, ¿no? Entonces, he decidido crear creación plena, ¿vale? Que, eh, bueno, pues lo que hago es, mm, llevando este servicio
a la gente para crear esa transformación. Entonces, siempre es a raíz del acompañamiento, pues eliminando lo que sería el condicionamiento mental y trabajar lo que sería el autoconocimiento a través del arte. Sería como la herramienta principal, ¿sabes? Para que la persona en concreto que viene al servicio, pues trabajaríamos a partir de ahí. Pues, bueno, realmente podría decirte toda la vida, ¿sabes? Pero sí que, bueno, por temas de estudios o lo que sea, yo me licencié en 2009 o así, y ya así pues fue en continuado. O sea, que realmente, además llevaba proyectos paralelos, que como te había comentado alguna vez, también tengo pues un negocio familiar que es de natación, en fin, con metodología pionera también, que la ha ideado mi madre hace ya más de 40 años y así. El caso que, además, todo eso siempre me llevó a lo mismo, realmente el mismo ámbito, la educación, el tener ese impacto en la gente y vamos, eh, al final todo siempre al mismo punto, ¿no? Está en el mismo ámbito, que es la filosofía, el arte, la educación, todo siempre ahí. Y entonces, todo esto, el punto de convergencia ha sido creación plena. Sí, exactamente. Bueno, dependiendo en qué post, digamos, en lo que se haya publicado en el momento y tal, pero bueno, siempre estas obras tienen, bueno, las creo con un propósito en sí, ¿no? Que expresen, por ejemplo, esa idea, ¿no? Eh, Hay una en concreto que te la puedo mostrar aquí, de hecho, hombre, que aquí está, ¿vale? Esta te sonará tal vez. Esta en concreto se llama Conócete a ti mismo. ¿Sabes? Como esta famosa frase del templo de Apolo en Delfos, de conócete a ti mismo, ¿no? Y además siempre están con unos rostros relajados, neutros, pero relajados, y siempre atentos, atentos, abiertos, o sea, con una apertura corporal y demás, que para expresar pues esa apertura mental, ¿no? Lo que es estar abierto a todo eso. Entonces, por ejemplo, esta última, que además no lo he llegado a terminar todavía, pero esto, por ejemplo, sería pues liberándose de condicionamientos y, y conocimientos. Aquí, bueno, el zoom no es muy bueno tampoco, pero bueno, el caso se está como desprendiendo, o sea, está como desprendiéndose, rompiéndose así como un cascarón o lo que sea. O sea, no es una actitud agresiva, no es, simplemente está dejando caer. Mm. Sí, bueno, en mi obra sí, ¿sabes? Porque a lo mejor también, o sea, personalmente no tengo como una línea en concreto como específica que solamente sé hacer esto, solamente hago esto, solamente me interesa este lenguaje visual ni nada. Pero en general sí, y además desde hace un tiempo, pues
tomé la línea de las esculturas. Lo que quiero decir, que realmente, por ejemplo, ha habido veces que he hecho obras abstractas o más conceptuales también, pero que realmente, por eso digo lo de puntualmente que estas obras sí son de esta manera. Pues, por ejemplo, en contraposición, así además habla también de mi historia, porque anteriormente también tenía estos conceptos filosóficos y demás, y que procuraba implementarlos y todo eso, pero siempre había un punto y yo decía, bueno, pero es que siempre encontraba ese, uy, no puedo ser feliz, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que, algo que no sabía yo? Y claro, y eso, por ejemplo, me llevaban a este tipo de obra que pese a estar, yo, o sea, no era negativo ni nada, simplemente yo estaba con la mentalidad de autosuperación, de luchar y tal. Entonces, por ejemplo, me llevan a estas obras, ¿no? Que son mucho más tensas, si te fijas. Sabe que está como volando, alzándose de lo oscuro tal, hacia la luz. Aunque sea así, realmente aquí hay mucho más ego. Fíjate que aunque sea muy positivo el fin o lo que sea, siempre está atado por eso y siempre vas a tener esa cortina del ego. ¿Sabes? Sin embargo, las otras, al tiempo, ya, ¿sabes? Por eso te digo que acompañan a mi historia, digamos, son un reflejo. Y el caso es que estas otras obras que están abiertas, que, en fin, que tienen otro aire, ¿no? Y también entonces es como que es una asimilación de todos estos conceptos filosóficos y demás llevados a la práctica. Y además también que mentalmente, o sea, lo que es a la mente y al cerebro, a la hora de tú ir haciéndolo, es como cuando, a ver, ya más y más cercano, podría ser como cuando tú por la mañana te haces afirmaciones positivas. Es decir, tú lo que vas creando, ese surco en tu mente, en el que tu mente va a ir por ahí, por ese carril. Si tú le haces otro surco, va a ir por otro lado, ¿no? Pues entonces eso es lo mismo. Entonces crea esa tendencia y ese, igual que el escribir, por ejemplo, agradecimientos por la mañana. Bueno, escribirlos o visualizarlos, en fin, plasmarlo, lo que sea, todo eso refuerza todo eso. Mm. Bueno, realmente sería con lo que la persona se sienta más a gusto. Porque además siempre les digo lo mismo, no te pongas condiciones. O sea, no te estoy diciendo que hagas un dibujo, que hagas una pintura, que realmente tomes lo que tú tengas a mano y a partir de ahí empieza desde un punto y ya a partir empieza ahí tu autodescubrimiento, porque desde el punto cero empezamos ahí a trabajar lo que es el autoconocimiento. De hecho, las siglas de la metodología que he creado para creación plena, bueno, se llama arte, que hace referencia a autoconocimiento, a revolución, o sea, revolución interior, trabajo, en cuanto sé que se necesita tiempo, el disfrutar y el estar en el proceso y estar en el ahora, en el momento presente, haciéndolo. Y la E de expansión, que aquí esta es la parte en la que el individuo que se ha transformado va a repercutir si, que, activa o pasivamente en su entorno cercano y estas otras personas van a repercutir también. O sea, que el fin final sería eh, transformar el mundo. Uno no puede controlar las cosas, pero sí que puede gestionarlas. Entonces, a partir de ahí, pues ahí se empieza un cambio tras otro.
Mm, claro, sí. No, 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 al contrario, sí, te he interrumpido yo, en verdad. No, y que quería añadir en concreto que precisamente a esto que estabas diciendo, que los niños son un reflejo de, digamos, en este caso de sus padres, ¿no? Pues realmente, al final todos, de hecho, o sea, muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos dicho? Hay que ver que, bueno, que el mundo es de esta manera, ¿no? Por generalizar. A lo que quiero decir. Porque realmente el mundo es un reflejo de nosotros. Entonces, una de las cosas que se ven claras es que si nosotros tenemos una transformación, no digo cambio, porque un cambio sería cambiar una creencia o un tipo de condicionamiento X o conocimiento X por otro. Entonces, eso en realidad, si tú metes otro conocimiento, otra creencia, al final tú no te estás comprendiendo a ti mismo. Entonces, realmente las respuestas las tenemos nosotros mismos. Lo que pasa es que, claro, hay muchas cositas, entre ellas es, y normalmente es la principal, que es el ego, dificulta ver las cosas. Entonces, volviendo atrás, como estábamos diciendo, por ejemplo, con los niños, ya sean que tengan una rabieta o que meten los dedos en enchufe, pues los van a meter, o lo que sea, tú puedes actuar de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, si tú no quieres que metan los dedos en enchufe, ¿vale? Obviando acontecimientos de extrema necesidad, súper urgente, en fin. Pues una de dos, o lo educas en plan de qué consecuencias puede tener, etcétera, etcétera, necesitas más tiempo, o le pegas una guanta. O sea, pues hacerlo lo puedes hacer. Ahora, tú que dices, no, es que el fin es que no haga esto. No, es que tal vez tú ahí lo que estás viendo en realidad no es el amor real que puedas tener por tu hijo, sino realmente por tu amor propio, porque es más rápido, porque no quieres escucharlo, porque etcétera, etcétera, etcétera. No es por echarse uno culpas ni nada, simplemente cada uno es responsable de sí mismo. Entonces, lo más importante sobre todo es atención, o sea, y observación objetiva. Bien, pues esto es, por ejemplo, frente en contraposición a la introspección. O sea, la introspección realmente, a lo mejor muchas veces la utilizamos como palabras porque es lo que más se dice, ¿no? Pero realmente lo suyo sería la observación objetiva. La introspección, si te das cuenta, está analizando, está juzgando, entonces, y eso siempre va a tener ese factor de ego, porque tú lo que quieres es un objetivo, o sea, ya estás poniendo ambición y, y ahí empiezas a sumar. Pero la observación objetiva, por un lado, tiene neutralidad emocional, o sea, ahí ya meteríamos también la gestión emocional, ¿sabes? Y observa, si no tiene esas cortinas del ego, pues observa las cosas como son. Y entonces, observando las cosas como son, las cosas, lo que es, puede transformarse. Lo que no es, no porque no lo es. No sé si me explico. Sí, mira, sí, claro. A ver, todo esto, por supuesto, no es fácil, pero bueno, que paso a paso y sobre todo crear una tendencia. O sea, si uno no puede decir, esto es que es muy difícil, bueno, será lo que sea, pero si tú creas una tendencia, vas, vas por el camino.
Bueno, que realmente a lo mejor va a tomar más tiempo. Y si no, vamos a decir que si no es posible, o si tienes que cambiar de rumbo en cuanto a hacer cosas en tu vida, me refiero, ¿no? Pues uno se adapta, continúa como una corriente de río. Entonces, volviendo, por ejemplo, a lo que me estabas diciendo de la neutralidad emocional, pues esa habilidad, por ejemplo, vamos a decir, tú imagínate como un reloj, ¿no? O una báscula, que las emociones, en cuanto a las emociones, pues no hay malas ni buenas. O sea, el enfado pues tiene su utilidad, la compasión tiene su utilidad, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que tienen una polaridad. Vamos a decir que están por aquí, para que sea así más visual, por aquí polaridad negativa y por aquí polaridad positiva. Entonces, tener la habilidad de que la aguja vuelva a su centro, que es su estado natural, ¿sabes? El equilibrio, pues claro, si uno está por lo negativo y todo el tiempo lo negativo, polarizado, ¿sabes? Sin entrar en el suceso en sí, sino en la subjetividad de la emoción. Además, entonces, claro, si volvemos a lo positivo, si está todo el tiempo en lo positivo, pues realmente no te está hablando de... No puedes percibir la objetividad. Entonces, tener esa habilidad de volver al centro, ¿sabes? Te va a dar equilibrio y te va a dar más objetividad, te va a ayudar a esa objetividad. Pero claro, esto no quiere decir que no puedas sentir las cosas. O sea, no quiere decir que no te, no te sientes, que no te va a sentar mal algo, pero o sea, no tiene nada que ver con eso. Tú sientes, pero lo que no quiere decir, o sea, esto ya no, por ejemplo, el de estar reaccionario a algo es por ese, estamos ahí en la aguja, por ejemplo, en lo negativo, o más porque, ¿por qué te sientes tú? Aunque alguien te quiera ofender, realmente, si tú no lo tomas, claro, o sea, realmente el problema, como quien dice, lo tiene la otra persona. Como mucho puedes sentir compasión porque la otra persona tiene esa necesidad de tirarte mierda a ti y al que está al lado y al otro, por ejemplo. Sí, exactamente. Y además que, sobre todo también para personas, vamos, de las personas que han trabajado ya conmigo, eh, además sentimos esa misma conexión que realmente, por ejemplo, a mí ya se me habrá notado, yo me expreso mejor por otros medios que tanto hablando o por escrito. Pero igual que hay otras personas que son del mismo modo. Hay personas que son más kinésicas, más visuales, más acústicas, en fin. Entonces, este tipo de personas también acuden a mí por eso mismo también, porque eh, mm, creación plena no es, por ejemplo, una sesiones de coaching, pero claro, tampoco es, o sea, que realmente es creación plena, ¿sabes? En el que vemos todo de manera integral y todo va de esa manera, así, fluida. Claro.
Bueno, en principio, antes de contestarte a eso, me venía en mente que, por ejemplo, todo está hablando en el sistema educativo, por ejemplo, ¿sabéis? Ya, ahí realmente, a mi parecer, hay una serie de intereses por los que se empiezan a eliminar, por ejemplo, en este caso, la educación plástica y visual. Porque podrían tener, cualquier persona te podría decir, bueno, pero es que eso no es, vamos a decir, no es útil, no sirve para trabajar, para no sé qué, no sé cuánto. Pero en sí, si lo vemos desde ese punto de vista, es incoherente, porque realmente nos movemos en un mundo que ahora mismo es muy audiovisual, precisamente, y la gente es muy analfabeta en ese sentido. O sea, el lenguaje visual es prácticamente un desconocido. Claro, por un lado, de esa manera te pueden influir en tu inconsciente, porque si tú sabes de algo, ya no es que sepas técnicamente, sino tú conoces algo, pues entonces tu consciente lo puede filtrar. Pero si no, a ti te pasa inconscientemente y tú no te enteras. Entonces, ¿qué pasa? Que te crea una tendencia. Eso por un lado. Pero que realmente, claro, porque no interesa, ¿cómo va a interesar a personas creativas, personas con pensamiento divergente, etcétera, etcétera? Ya no es cuestión, claro, ya no es cuestión de que vayan a estudiar Bellas Artes, sino el caso no es ese, que lo harán o no lo harán. Pero la cosa es cómo primero se instruyen o aprenden lenguaje visual, que ya de por sí para tu día a día e incluso supervivencia es necesario, sino que también para desenvolverte en el día a día de hoy, en cuanto... Mm, sí, mm. No, claro, aparte también aparte que no aprende nada, o sea, ya no digo técnico, sí que no aprende nada ni de sí mismo, ni de si, por ejemplo, si es el día del padre o de la madre. Pues, sí, sabe que ese día tiene que poner una mano pintada y ya está. Y vamos que nos vamos. O sea, realmente, mm, mm. No, sí, sí. Yo, vamos, personalmente también mi experiencia, vamos, que ha sido también igual que la tuya, seguro, el mismo sistema educativo, pero que realmente, mira, hay tres palabras así, digamos, secuenciales que podrían ser ver, hacer y ser. Ver que, por ejemplo, con la expresión artística, tú puedes aprender a ver, ya no es cuestión visual, sino también lo que decíamos, el tema de esa observación objetiva, saber ver para que tú luego hacer, es decir, también para poder actuar y transformar. Y finalmente para poder ser. Uno no puede ser si no tiene creatividad. Y ya no es que tú hagas
una obra de arte, sino creatividad en el más amplio sentido. Sí, sí. Precisamente, sí, es cierto. Mm. Claro, porque como tú has dicho, se va recortando, se va haciendo algo para que vaya, es como si por ejemplo, como se dice siempre, ¿no? Cualquier músculo, si no ejercitas, pues se va mermando, eso está claro. Mm. Sí, 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 además que ya no solamente, eh, bueno, los padres me imagino que habrán tenido que darle mucho al coco, habrán potenciado su creatividad. Eso lo ha pasado a un hermano mío, con sus niñas ha tenido que inventar de todo. Sí, pero pues realmente también, por ejemplo, el tema de la atención, si te das cuenta, por ejemplo, pone mucho hincapié en el tema de la concentración. Por ejemplo, ahí lo contrario sería la atención. Pues la atención, volvemos a lo mismo de antes, que es dentro de esa observación objetiva. La atención no está rígido, la concentración sí está rígido y estás como y te pierdes, ¿sabes? Esto lo estoy uniendo también con el tema del ser, de la creatividad. Pues, por ejemplo, cuando estamos, al cerebro le encanta, por cierto, eh, la creatividad. Cuando está en un momento creativo, ¿sabes? Entra en este estado de flujo, ¿sabes? Y ahí precisamente, mira por dónde no existe el ego, nada que tenga que ver. No existe, o sea, va viviendo eh, en el ahora, en el momento tras momento, ¿sabes? No está con el condicionamiento mental de que si eh, tu ego te dice o que si tú piensas no sé qué, no. Como por ejemplo, cuando uno está en ese estado de flujo, por ejemplo, si está en una conversación, el tiempo pasa, ¿sabes? No te das cuenta y hay como esa sintonía, esa comunión, incluso entre dos personas, aunque piensen distintos o lo que sea sobre algo, ¿no? Ya no es cuestión ya no que si respeto y todo eso, sino simplemente que hay como esa sinergia también, existe eso también. Puede ser lo mismo también con una obra de arte, cuando tú estás creando, está esa comunión, ¿no? Entonces, eso es lo que sería el estado de flujo. Y todo esto potencia todas estas cosas que estábamos hablando, el tema de la creatividad, de la atención plena,
incluso de la compasión también, ¿sabes? Porque vas creando esa tendencia también más compasiva y no tanto del ego. O sea, no es una cuestión de eliminar y dar, simplemente de tener una tendencia, porque hay cosas que son naturales. Igual que lo de las emociones negativas o positivas, que son naturales, están bien, son lo que es, y lo que no es, básicamente. Y entonces tener esas habilidades de gestión. Entonces, todo esto lo estoy uniendo también con la educación y la expresión artística, por eso mismo, porque todo esto se puede trabajar y realmente tiene totalmente la conexión directa con todos estos conceptos que estamos hablando también. Hombre, pues la verdad que cuando quieras, que por mí encantado. Sí, en creacionplena.com. Ahí puede- pueden leer un poquito sobre creación plena, sobre la metodología y demás. Y tienen, por supuesto, el correo electrónico de info@creacionplena.com, que también está indicado en la misma página para contactar conmigo, lo que sea. Eso y no por Instagram. Sí, y en Facebook, Creación Plena FB de Facebook. Nada, muchas gracias a ti de verdad por, sí, por brindarme este espacio y bueno, y también a las personas que han estado con nosotros que la verdad espero que les haya interesado y que les haya servido de algo todas estas cositas que hemos estado hablando y demás. Y cuando quieras de verdad, pues repetimos, ahondamos más, hablamos también de más cosas y, e incluso si te parece, sí, bueno, más si te parece incluso que he visto que ha habido gente que ha preguntado cosas, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Sí, sí, vale. Pues, eh, por ejemplo, no sería arte terapia. Tienes unos elementos de arte terapia, tiene elementos de coaching, tiene elementos de, bueno, estos conceptos filosóficos, bueno, de la parte de docencia también y de la expresión y creación artística. Pero bueno, que realmente, porque también, porque es un proceso guiado, ¿sabes? No es solamente, oye, mira, pues a ver qué vas a sacar de aquí, cómo te expresas y tal, sino que es guiado también. Entonces, como de ahí tiene también ese concepto del proceso de coaching, es decir, que se tiene un tiempo que se va haciendo, vamos haciéndolo, vamos haciendo un seguimiento y vamos viendo cómo ir adecuando esos objetivos, ¿vale? Que tiene que ver con el autoconocimiento, pero claro, digamos que si ha dicho, como ha dicho, que si fuese baja autoestima, ¿no? Ha comentado.
Pues, por ejemplo, eso está dentro del autoconocimiento, que realmente el autoconocimiento engloba todo, prácticamente. Sí, o sea que realmente podría perfectamente. Hombre, por supuesto. Que ya te digo, que no solamente a través de la página o el correo electrónico, sino que yo personalmente, por supuesto, os contestaré y os daré la información que necesitéis. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Uy.